En el último video estuvimos conversando sobre el concepto de función y allí vimos tres formas fundamentales, las tres formas principales de representar una función. Una era mediante su expresión analítica, otra fue mediante una tabla de valores y la tercera fue mediante su gráfica o curva representativa. Hoy nos vamos a dedicar un poquito más a esta última. ¿Por qué? La gráfica de una función nos permite observar globalmente la relación entre las dos variables en juego y nos da una descripción visual y general del comportamiento de una función. En algún sentido, la gráfica de la función nos brinda de forma visual y sencilla una síntesis de las propiedades fundamentales de la función. Imaginemos que la gráfica que estamos viendo nos muestra el nivel de concentración en sangre de una cierta anestesia en función del tiempo. Sin necesidad de cálculos, más bien a golpe de vista, obtenemos rápidamente varias informaciones como las siguientes. La dosis inicial es de 100 miligramos. Ya a los 5 minutos la concentración descendió hasta un nivel de 60 miligramos aproximadamente. A medida que pasa el tiempo, el nivel de concentración de anestesia en la sangre disminuye, es decir, y lo vemos fácilmente en el gráfico, la función es una función decreciente. A medida que pasa el tiempo, los valores de concentración de anestesia en la sangre van disminuyendo. Esta otra figura muestra el consumo de agua en un colegio a lo largo del día. Nuevamente, una mirada rápida a la gráfica nos da una idea general de cómo es la relación entre las variables tiempo y consumo de agua. Por ejemplo, vemos que desde las 18 horas de un día hasta las 8 horas del día siguiente, el consumo es nulo, no hay consumo. Los momentos de mayor consumo se dan a las 12, donde hay un pico de consumo, quizás sea a la hora del recreo o del almuerzo, y a las 16, quizás otro recreo o hora en que están practicando deportes. También de la gráfica nos sugiere el horario del colegio. Debe ser de 8 a 18 horas, pues allí es el único momento del día en que hay consumo de agua. ¿Qué nos muestran estos ejemplos? Que numerosas propiedades de una función se obtienen más fácilmente a partir de la gráfica que de su expresión analítica. Comencemos entonces por precisar qué entendemos por gráfica o curva representativa de una función. Consideremos una función definida en un conjunto A, es decir, una función cuyo dominio es un conjunto A de números reales. La gráfica de f es el conjunto de puntos x, y del plano coordenado, tales que y es igual a f de x. Es decir, que un punto está en la gráfica de f si la segunda componente del par es la imagen del primer componente. También nos referiremos a la gráfica de f como curva representativa de f. De acuerdo a la definición anterior, la imagen de 2, f de 2, está representada por la altura de la gráfica arriba del eje de las x en el valor x igual 2. Vemos que la imagen de 3, f de 3, es mayor que f de 2 porque la gráfica es más alta en x igual 3 que en x igual 2. Por lo tanto, podemos leer el valor de f de x, podemos leer la imagen de un número x a partir de la gráfica como la altura de la gráfica por encima del punto x. También a partir del gráfico podemos ver el dominio de f en el eje de las abscisas, que es el eje horizontal, y el recorrido de f en el eje de las ordenadas, eje vertical. Hay gráficas que difieren un poco de la última que hemos visto. Presentan lo que llamamos discontinuidades. Es decir, son gráficas que no podemos dibujar de un solo trazo. Más adelante en el curso vamos a definir con precisión qué significa discontinuidad. Por ahora quedémonos con eso. Una gráfica, una función presenta una discontinuidad si su gráfica no puede dibujarse de un solo trazo. Ajustaremos un poquito más esa definición más adelante. Imaginemos que una empresa de correo envía paquetes de hasta 3 kilos y el costo del envío, la planilla que mira el vendedor para darnos el costo del envío, varía según el peso del paquete enviado de acuerdo con la siguiente tabla de tarifas. Por ejemplo, el envío de un paquete que pesa 498 gramos cuesta 20 pesos, pero el de uno que cuesta 500 gramos ya cuesta 30. Es decir que pequeñas variaciones en el peso producen un cambio brusco en el costo del envío.
La gráfica de esta función de costos es discontinua. Presenta discontinuidades en x igual 0,5, en x igual 1 y en x igual 1,5. Otro ejemplo de una función discontinua nos la proporciona esta función definida por partes, que ya fueron presentadas en la clase anterior. Fijémonos esta función, cuya expresión analítica es x al cuadrado menos 1, siempre que x sea un valor entre menos 1 y 2. Y su expresión analítica cambia a menos x más 9, siempre que x esté entre 2 y 4. Ahí la vemos representada la función, vemos que presenta una discontinuidad en x igual 2, y vemos que el dominio es el intervalo cerrado menos 1, 4, y el recorrido es el intervalo menos 1, 3, unión el intervalo menos 1, 7. Algo más antes de seguir adelante con otras características de la función. Es claro que toda función tiene una curva en el plano, su gráfica, que la representa. Pero podemos plantearnos la pregunta de si toda curva en el plano representa una función. Es decir, dada una curva cualquiera en el plano, ¿siempre es la curva de alguna función? La recta vertical x igual a intersecta la curva en tres puntos: el punto AB, el punto AC y el punto de coordenadas AD. Pero entonces la curva no puede representar una función, porque como sabemos, una función no puede asociar a un número a más de una imagen. Así que será otro tipo de relación la que hay entre esas variables, pero no es una función. En general, una curva en el plano es la gráfica de una función si, solo si, ninguna recta vertical corta la curva en más de un punto.